Vamos a por fin a terminar. Voy a tratar de no detenerme ni de concluir mucho o resumir más bien lo que ya hemos dicho, pero vamos a terminar nuestra serie llamada Una Iglesia Irreprensible. No quiero irme de viaje todavía hasta que termine esta serie con ustedes. Espero terminarlo si es la voluntad de Dios. Filipenses capítulo 4. Lo que vamos a hacer para poder terminar este estudio es que voy a ir leyendo corrido, voy a ir dándoles mis apreciaciones, ¿sí? Pero en resumidas cuentas, el capítulo 4 tiene mucho que ver con el gozo. Recuerden que el apóstol Pablo es el apóstol del gozo. Pedro es el apóstol de la esperanza. Y Juan es el apóstol del amor. Ellos desarrollaron teología basada en eso. Por ejemplo, Pablo desarrolla toda la teología del gozo, menciona la palabra gozo 44 veces. Pedro en sus dos epístolas lo que nos habla es de una esperanza, que aquí vamos a tener tribulación, que no nos sorprendamos del fuego de prueba por el cual vamos a estar pasando. Y Juan nos habla del amor en sus tres cartas, las tres que dicen que ese es el apóstol con tres velocidades, ¿no? Porque tiene primera, segunda y tercera, dicen algunos, el apóstol Juan, pero nos habla del amor de una manera tan increíble. Por alguna razón fue el discípulo amado del Señor, ¿no? Y lo mismo hacen en su carta. La carta de Juan se cree que es una carta que es muy íntima, porque esta carta está dirigida a la iglesia y comienza introduciéndonos que Cristo es amor y que Cristo es la luz de los hombres. Bueno, pero el punto es que la carta el apóstol del gozo, Pablo, ya ustedes ven que en el capítulo 3 él dice por lo demás. Cuando el apóstol Pablo, no nota en todas las cartas del apóstol Pablo, cuando Pablo dice por lo demás, esa pequeña frase que muchas veces no le prestamos mucha atención, es una frase conclusiva. Es decir, Pablo va a terminar su carta, porque después de ese por lo demás viene y termina la carta. Y él como que pensaba terminar la carta aquí, pero luego cuando vamos al capítulo 4 nos damos cuenta, el versículo 8 dice por lo demás, ahí es donde realmente va a concluir. Es decir, parece que a Pablo también le pasaba lo que nos pasa a nosotros, que a veces decimos, bueno, ya esta es la parte final, o ya para concluir, y después seguimos hablando media hora más, ¿verdad? Pero bueno, lo que pasa es que el Espíritu de Dios, cuando Pablo pensó que ya era el final, el Espíritu de Dios le siguió dando al apóstol Pablo, y entonces no pudo concluir, sino que continuó diciéndonos algo más, y lo que nos dijo fue mucho mejor que lo que nos venía diciendo anteriormente, ¿no? Entonces este capítulo 4 va a concluir con la palabra clave con que comenzó, que es el gozo, el regocijarse. Gozo, y vamos a ver aquí en primer lugar la fuente del gozo. En segundo lugar vamos a ver el secreto para ese gozo, entendiendo por gozo fortaleza o poder. Y vamos a ver el santuario del gozo, que es Cristo mismo, y vamos a ver cuál es la satisfacción de ese gozo o de esa fortaleza. Vamos a comenzar leyendo el capítulo 4, versículo 1. Una iglesia irreprensible. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. ¿Cuántas veces les llama Pablo amados a estos cristianos filipinos, filipenses? No filipinos, porque filipino es otra cosa, filipenses. ¿Cuántas veces les dice amado en ese versículo solamente? 2 veces. Así que, hermanos míos, amados y deseados. Y ahora en ese mismo versículo, en la parte final, estad así firmes en el Señor, amados. 2 veces. O sea, notamos nuevamente que el amor del apóstol Pablo por esta gente era un amor reiterativo, un amor profundo, que él los llama 2 veces amados. Luego dice, había un pequeño problema que yo se los introduje en algún momento en la parte anterior. Versículo 2, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Algunos comentaristas dicen que estas mujeres tuvieron un roce en la iglesia y dejaron de hablarse. Aunque se congregaban y se reunían ahí, cada quien iba por su lado, ¿no? Un problema, ¿no? Esto pasa en la iglesia. Una iglesia irreprensible es una iglesia que resuelve los problemas de las diferencias que muchas veces hay. Y aquí encontramos a este caso y Pablo está diciendo, yo les ruego que resuelvan su problema. Y no solamente si ellas no estaban capacitadas para resolver su problema, entonces Pablo va a dirigir su sugerencia ¿a quién? En el versículo 3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Es decir, si ellas no están dispuestas a resolver su problema, entonces tú ayudas, tú colaboras. Pero vean ustedes, hermanos, que aquí vemos nosotros una sabiduría increíble en el apóstol Pablo. Él da oportunidad para que las personas que tienen diferencias se resuelvan sus problemas entre ellas. Pero si no, entonces necesita la intervención de un tercero, ¿sí? Y luego dice, sigue diciendo,
ayudes a estas que combatieron conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. A pesar de que había diferencia entre Síntique y Evodia, no había dudas del apóstol Pablo de que eran siervas de Cristo y que estaban salvas. Eso es lo que está diciendo aquí, porque sus nombres estaban inscritos en el libro de la vida. Entonces, se puede tener diferencias y aún así ser salvo, ¿verdad, hermano Carlos? Sigamos leyendo en versículo 4. Regocijaos en el Señor algunas veces, cuando les vaya bien, cuando te digan que sí, cuando metas el currículo y te aprueben, cuando saques buenas notas en la universidad o en la escuela o en el liceo, cuando recibas un buen bono, cuando recibas una promoción en tu trabajo. Regocíjate en el Señor. Ahí no te estaría regocijando en el Señor, sino en la circunstancia, ¿verdad? Por eso Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Vuelvo a mi línea del tiempo. Siempre significa que yo estoy en el Señor aquí. Estoy en el Señor aquí. Como estoy en el Señor, siempre significa que en esta línea del tiempo mi gozo no va a parar. Y lo reafirma. Sí, lo reafirma. Lo dice esto habla del énfasis. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Ahora, si ustedes notan algo muy importante aquí, hermanos, el primer regocijaos, por eso es importante la observación. El primer regocijaos aparece así: regocijaos en el Señor, regocíjense en el Señor, regocijaos. Pero el segundo regocijaos, cuando dice otra vez digo, regocijaos, ¿qué notan ustedes ahí de diferencia, de diferente? Muy bien, el signo de exclamación o de admiración. Esto se usa para expresar admiración, pero es más que eso. Esto expresa los sentimientos. Tú usas esto en el idioma, en cualquier idioma, para representar para aflorar tus emociones. ¡Déjame quieto! ¿Estás bravo? Pones exclamación. ¿O estás contento? ¡Me dijeron que sí! Entonces tú lo expresas con signos de admiración o de exclamación. Ahora Pablo dice, regocijaos en el Señor. Cuando dice regocijaos, ahí ve que ahí no tiene signo de exclamación. Él dice regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. O sea, ahí ya Pablo se mete en lo que él quiere decir con regocijaos. O sea, que es una cuestión que tiene que notarse, que tiene que sentirse. Los signos de exclamación no son accidentales allí. Entonces Pablo reenfatiza la frase regocijaos, pero esta vez le pone el sentimiento. Él mismo le pone la emoción. Él mismo lo dice de tal manera que la gente sienta con estos signos de exclamación que Pablo lo estaba experimentando en ese mismo momento, que tiene la moral para decir regocíjense, porque hermano, está en la cárcel, está en una circunstancia bastante difícil. Y estar ahí en una cárcel con barrotes, con presos, con el mal olor de los presos que se hacen sus necesidades allí, la oscuridad, porque esas cárceles eran oscuras. Todo lo que ustedes se pueden imaginar, y no los metían en la cárcel sin primero haberles dado unos cuantos azotes, mínimo 39 latigazos. Ellos estaban allá doloridos. Y ahí Pablo está diciendo, regocijaos, y vuelve a decir, y otra vez digo, regocijaos. Nos está dando ánimo desde la cárcel. ¿Por qué? Porque la fuente del gozo no está en nuestras circunstancias. Nosotros nos equivocamos y pensamos que puedo estar contento, puedo estar gozoso, puedo estar feliz si mis circunstancias son buenas. Pero resulta ser que el gozo, la fuente del gozo, es el Señor. La fuente del gozo es el Señor. En Nehemías 8:10, si no me equivoco, dice Nehemías, cuando el pueblo comenzó a llorar, porque estaban entendiendo las escrituras, se les había explicado la palabra de Dios y se habían arrepentido y sintieron tanto lamento de su pecado que empezaron a llorar. Nehemías capítulo 8, versículo 10. Y Nehemías les dice, el gozo, dice que no lloren, que se regocijen, que se alegren, que celebren más bien, porque el gozo del Señor es la fortaleza de ellos, es vuestra fortaleza. Entonces, para el autor, el profeta Nehemías, la palabra gozo es sinónimo de fortaleza. ¿Y por qué es sinónimo de fortaleza? Porque depende exclusivamente del Señor y no de las circunstancias. O sea, tú puedes estar en cualquier circunstancia, pero tienes al Señor. Tienes al Señor. Y como tienes al Señor, ¿qué te importa tú en qué condición tú estés? ¿Qué te importa en qué circunstancias tú estés? ¿Qué te importa
en qué deplorable situación tú estés, sabes que ahí está el Señor. Y es que estar en una cárcel puede ser posiblemente el peor lugar donde puede estar. Exactamente, uno no haya que decir ahí. El ejemplo nos lo demuestra todavía más antes José. Ajá. José era un hombre que no importa cuál circunstancia estaba, lo vemos inmediatamente arriba de todo. Claro Aún que sí. en la cárcel, era el jefe. Claro que sí, claro que sí. Pero es tan angustiante que incluso él, cuando interpreta el sueño, le pide al copero que interceda por él. O sea, que no era una cuestión fácil de estar allí. Entonces, encontramos aquí que el apóstol Pablo nos está dando ánimos y nos está enfatizando que nos tenemos que regocijar. Y nos da la fuente de ese gozo. La fuente de ese gozo es el Señor. Y cuando dice regocijaos con estos signos de exclamación, está diciendo, véanme a mí en la situación en que yo estoy. ¿Ustedes creen que uno en una cárcel puede estar gozoso y contento? No, pero vean, yo estoy regocijado. Entonces, si yo estoy regocijado en las condiciones y las circunstancias en que yo estoy, ¿cuánto más ustedes que están libres? Regocíjense. O sea, es una palabra de ánimo, ¿no? Bueno, otra cosa que tenemos que aprender es la expresión cuando dice, como dice, el gozo del Señor, mi fortaleza es. ¿Por qué? Porque yo sé cómo estoy viviendo y yo sé que el Señor se goza. Claro. Si yo estoy alabándolo a Él Claro. en todas las formas de mi vida. Claro, es que la palabra fortaleza es sinónimo de poder. Es decir, yo siento que tengo algo que me impulsa. Hay un motor, hay como una llama que hace que la caldera que el agua que está en la caldera se encienda. Esa llama es el Señor, es el Espíritu de Dios. El gozo hace eso. El gozo hace que se produzca en nosotros la fortaleza de que no importa en qué condiciones estemos, no importa en qué situación estemos, en qué circunstancias estemos, lo importante es que estamos con el Señor. Los ateos utilizan estas cosas para decir, pero si el Señor existe, ¿por qué te permite que atravieses por todas estas cosas? Hermano, cuando uno lee la Biblia, uno se da cuenta. Por ejemplo, el Señor puso a Pablo ciego para salvarlo. Pero luego Pablo tuvo que enfrentarse a un montón de persecución. Ayer estuve viendo con mi hija la película de Pablo de Tarso, ¿no? Saulo de Tarso. Es increíble, es basado en los hechos de los apóstoles. El Señor no lo libró literalmente cuando lo estaban buscando las guardias. Les daban tremenda paliza, latigazos y palos, y el Señor no los libraba. Y con un milagro él podía haberlo hecho. Pero el Señor le había dicho a Pablo que era necesario que sufriera por su causa, por su nombre. Entonces, hay veces que el Señor nos va a librar y veces que no nos va a librar, pero lo importante es que el Señor da la fortaleza. Y la fortaleza, el gozo es interno, no es externo, no depende de ninguna circunstancia aquí. Es la seguridad de que el Señor está en mí. Y como el Señor está en mí, el Señor me ha dicho muchas cosas. Yo permanezco tranquilo y quieto sabiendo que el Señor tiene un propósito con todas las cosas. Y ese es el punto aquí. Entonces Pablo dice, versículo 5, vuestra gentileza. Vuestra gentileza. La palabra gentileza se traduce como amabilidad, bondad, vuestra bondad, de ser bueno, de ser gentil, de ser, no gentil en el sentido de no ser judío, ¿no? Porque se confunde. ¿Cómo se dice en inglés? Gentle. Entonces, de ser gentil, de ser noble, de ser dulce, de ser amable, de ser bondadoso. Eso es lo que dice Pablo aquí. Bondadoso. Por eso la versión del hermano dice vuestra bondad. Vuestra bondad es que la gente pueda percibirnos como alguien bueno, como alguien dulce, como alguien noble, como alguien amable. Entonces dice aquí Pablo, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Es decir, vean ustedes que Pablo lo que está diciendo, de hecho en el griego, aquí se pierde un poquito el significado. En el griego lo que quiere decir vuestra dulce convicción o razonamiento. Eso es lo que dice realmente. O sea, lo que ustedes saben, transmítanlo de una manera dulce, gentil, amable, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Pero también tiene que ver con la acción, que tú de repente están todas las sillas llenas y tú estás muy cómodo y llegó alguien, tú cedas la silla, de que tú le abras la puerta a tu esposa, a Pablito, antes de que ella la tenga que abrir por sí mismo, ¿verdad? En un momento dado eso es lo que Pablo viene diciéndonos anteriormente, ¿recuerdan? De considerar al otro como superior a nosotros mismos. Uno sirve, uno es gentil, pero que no lo hagamos solamente con los cristianos, sino con todos los hombres. La gente tiene que ver en nosotros esa dulzura, esa gentileza. Yo no creo en cristianos amargados así.
Aunque yo predico y soy serio en la predicación, no, yo no trato de no echar tantos chistes, y la gente a veces me dice, hermano, yo creo que tus videos no lo ven. Alguien me puso una vez en YouTube, yo creo que tus videos en YouTube no lo ve mucha gente porque tú apareces muy serio, tú tienes que reír más. Yo le dije, si yo me pongo a cambiar mi carácter, mi forma de, yo hablo la palabra y creo que la palabra es algo serio y Dios me da así, yo hablo de esa manera. Si me pongo yo a cambiar y entonces a echar chistes y todo esto, yo creo que la gente se va a concentrar más en los chistes, en la cara mía de mono, que ya la tengo, ¿verdad? Que en la palabra de Dios. Yo predico la palabra de Dios como Dios me la da. O sea, ese es el punto, ¿no? Pero bueno, cada quien Dios le da su gracia. Entonces, pero no creo en el cristiano que vive todo el tiempo amargado. Yo no creo en eso. Yo creo en un cristiano, aunque yo hable serio la palabra de Dios, no significa que yo no sea contento, que yo sea gozo, que yo eche broma, que yo juegue. Ustedes me conocen, ¿no? Los hermanos que han pasado más tiempo conmigo también me conocen. Pero es una manera de decir que el apóstol Pablo, que nosotros tenemos que, la gente tiene que ver a Dios en nosotros. La gente tiene que ver que realmente nosotros algo pasó. Y no podemos andar con una cara amargada como de limón, que tuviéramos un limón masticándolo todo el tiempo, o el que mastica chimó. Aunque la gente que mastica chimó, después que se acostumbre y las mucosas de la lengua se acabaron, se irritan y se dañan, ya la gente lo ve como algo placentero, ¿verdad? Pero cuando uno lo prueba por primera vez, ¿saben lo que es el chimó, no? O el tabaco, cuando uno por primera vez, imagínate. O el ron, la primera vez que yo me eché un palo de ron de aguardiente, hermano, eso era algo que me cambió todos los sentidos. La cara de vinagreta, ¿no? Pero el cristiano no puede andar así. El cristiano es alguien gentil, dulce, y que no solamente lo es de carácter, sino que lo es en la acción. Por eso dice, vuestra gentileza. Wow, pero ¿por qué tú eres tan distinto? ¿Cómo tú te vas a levantar? Aquí no se ve mucho porque aquí la gente tiene que andar en sus propios carros. Pero en los países hispanos y la gente que ve estas transmisiones, que viven en nuestros países centroamericanos, suramericanos y no sé si en Costa Rica, hay muchos autobuses y carros públicos, ¿verdad? El transporte público. Entonces allí uno tiene que ceder el puesto. Se montan ¿sabes lo que yo hacía muchas veces? Cuando yo iba a la universidad, venía uno cansado de ver, o venía de la universidad, uno venía cansado de tantas materias y eso, y se montaba una mujer, o sobre todo si estaba embarazada o anciana, yo me hacía el dormido. Para no ceder el puesto. Bueno, esa no es una actitud cristiana. Estoy confesando mi pecado aquí, perdónenme, ¿no? Pero muchas veces eso nos pasa, hermano. O sea, en nuestros países se ve eso, que los carros van abarrotados, full, y la gente va a estar guindada en las puertas, y uno ve que se montó alguien, y uno estoy dormido, no sé, yo me desentiendo del problema, ¿no? En Costa Rica, hasta un sacerdote que se monte, hasta una mujer se para darle campo. Sí, a los sacerdotes. Bueno, en Costa Rica ya ahora pasa, yo no sé, posible en todos los países, que con esto de la mujer, que ya ahora usted le va a dar el campo a una mujer y no, ¿por qué? Dices, no es que somos iguales. Entonces los dejan súper regañados. Sí. Pero bueno, lo importante es ser gentil en todos los casos, no solamente en el caso de la mujer embarazada, sino con todos. Pablo dice, no hay excepción, no lo hagan porque está embarazada, no lo hagan porque es anciano, no lo hagan, es con todos los hombres, y eso incluye a los niños, a todo el mundo, el servir. Es una cosa increíble, hermano. Mira, estuve recogiendo, porque estamos recogiendo, soy maestro, ¿no? Y estoy de escuela, y estoy recogiendo mis cosas, y me quedé impresionado de cuántos papelitos yo recibí de mis niños. Me dediqué un tiempo, yo nunca los había leído, ellos me los daban, yo los metía en el bolsillo, yo los ponía ya en una carpeta. Entonces yo recogiendo mis cosas, los junté y empiezo a leer los papelitos. Y encontré un elemento en común que yo subrayé en esas noticas que los alumnos me dejaban de primer grado, de segundo grado, tercer grado, cuarto grado. Y que decía, gracias señor Medina por darnos un dulce. Gracias señor Medina por enseñarnos español. Pero sobre todo lo que resaltó común en todos es por los dulces que ustedes nos dan. Porque yo siempre les doy recompensa, caramelo, y a veces se portan mal. Y aun cuando se portan mal, les digo, hazme una promesa de que te vas a portar mejor el día que viene, y aún así les doy caramelo. Así Dios actúa con nosotros. Pero qué bueno que ellos saben que uno es una persona dulce y gentil. No tengo yo por qué recompensar a mis alumnos. Los alumnos están obligados a ir a estudiar, y yo no tengo por qué. Yo muchas veces lo siento, le digo, yo tengo que darles dulces a ustedes. No. ¿Por qué? Porque ustedes son estudiantes, ustedes vienen a estudiar, pero aún así yo lo hago porque los quiero motivar, porque quiero ser gentil, porque quiero ser dulce. El cristiano, hermano, no puedes hacer acepción de personas en ese sentido. Tenemos que impactar a los demás con lo que sea, siendo amables, siendo bondadosos, siendo gentiles, siendo cariñosos, pues en pocas palabras. ¿Alguien más va a decir algo al respecto? No. Entonces la gente nota esa nobleza, esa gentileza en uno cuando uno realmente actúa de esa manera. Versículo 6, por nada estéis afanosos. Ahora viene, el primero dijimos que era
la fuente del gozo. ¿Cuál es la fuente del gozo o de la fortaleza? El Señor. El Señor, el gozo que el Señor da, el Señor. Y ahora vamos a ver el secreto de esa fortaleza, el secreto de ese regocijo, de ese gozo. Mira, viene el versículo 6. Por nada estéis afanosos. ¿Qué significa afanosos? Preocupados. Preocupados, ansiosos. En el griego tiene la idea de tener nuestra mente dividida entre Cristo y las circunstancias. ¿No es cierto que eso nos pasa a nosotros cuando estamos pasando por un problema? Uno se debate entre Cristo y la Biblia, lo que Dios dice en su palabra, y las circunstancias que uno está viviendo. La mente de uno se divide, lo que significa claudicar, tener merinao en el griego. Estar afanoso es estar aceleradamente preocupado mientras nuestra mente se debate entre creerle a Dios o aceptar la realidad que estamos viviendo. Dudar de Dios porque si Dios es tal cosa, si Dios es paz, ¿por qué yo tengo tanta guerra dentro de mí, en mi corazón? Si Dios es amor, ¿por qué yo siento tanto odio por esta persona que me insultó y me dijo tal cosa? Entonces uno siempre se debate entre estas dos cosas, entre lo que Dios dice en su palabra y las circunstancias. Ahora Pablo dice aquí, por nada estéis afanosos, y nos va a dar cuál es el secreto para que nuestra mente nunca se divida y nunca dude de Dios y nunca nosotros claudiquemos entre Dios y las circunstancias, porque las circunstancias son temporales. ¿Qué más circunstancias que la que Pablo estaba viviendo? Pero sentía gozo, sentía regocijo, sentía paz. Ahora va a darnos el secreto. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones. ¿Cuál es el secreto entonces? Oración. Sí, en mi Biblia dice, por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias. Ahí está, sí, yo no lo terminé de leer, porque quería enfatizarle este punto. Sí, ahí lo dice en el versículo 6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Es decir, lo que Pablo está diciendo aquí, hermano, es, ustedes quieren saber cuál es el secreto para que mi mente no se divida entre Dios y las circunstancias, y yo mantenga mi fe en Dios a pesar de las circunstancias, y me mantenga mi gozo a pesar de las circunstancias, mantenga mi fortaleza y me sienta fortalecido a pesar de que estoy en una cárcel, que es la peor circunstancia que un ser humano pueda experimentar. Bueno, el secreto está en llevarlo a Dios en oración. El secreto es en depositar nuestra confianza en el Señor. El secreto es comunicarme con Dios y decirle al Señor mis penurias, mis penas, mi dolor, mi angustia, mi preocupación. Señor, estoy en esta circunstancia, ahorita no lo puedo ver, no puedo ver la realidad, ni sé cuáles son tus planes futuros, pero me gozo de que tú estás conmigo. Me gozo de que no estoy solo porque tú has prometido que tú estás conmigo. Y aquí te traigo esto, Señor. Mira, esto me quita el sueño, esto me preocupa, esto no me deja dormir, esto me angustia, esto me da inseguridad. Mi futuro lo veo incierto con esto, Señor, pero cuento contigo. Y aquí ante ti, Dios mío, traigo esta circunstancia. Y entonces yo comienzo a sentir que algo se transforma en mí. El Señor, y por eso me gusta una frase que dice ahí, que dice con acción de gracias. Es decir, esta oración en medio de una circunstancia que me produzca ansiedad, que es otra traducción para afán, debe incluir dos cosas. Ruego, que ahí lo dice en tres formas, ¿no? Dice, ruego es lo mismo, bueno, no es lo mismo, va ascendiendo, ¿no? Pero dice, sí, peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, súplica. Ruego, súplica, es como estar suplicando. Ay, Señor, mira, Dios mío, ayúdame. Es como el grito de auxilio que uno a veces bota en medio de una circunstancia. Auxíliame, Señor, no puedo, yo no. Pero Pablo se asegura y blinda este ruego y esta súplica. ¿Con qué? Acción de gracias. Ahí está, con la gratitud. Acción de gracias. Acción de gracias. O sea, ¿por qué dice acción de gracias? Porque cuando estamos en una circunstancia difícil, le venimos al Señor, le rogamos y le pedimos. Muchas veces hasta ahí nos quedamos. Le rogamos y le pedimos y se acabó todo. Pero se nos olvidó agradecerle. Cuando Pablo dice que agradezcamos, significa, hermanos, que tenemos que tener la certeza en ese momento que el Señor nos escuchó, que el Señor respondió.
aunque la respuesta de Dios no sea la que nosotros esperemos, Dios sabe todas las cosas, Él sigue siendo soberano, Él siempre va a responder. Va a responder que sí o que no, pero siempre va a dar respuesta a nuestras oraciones. Y siempre las escucha, Él nunca deja de escucharlas. Venía escuchando un ejemplo y lo he vivido yo mismo. A veces estoy concentrado cuando ya voy a relajarme, que he llegado de mi escuela, he comido, me he bañado, digo, voy a tocar el piano y conecto mi teclado eléctrico y digo, voy a tocar, voy a relajarme, voy a hacer mi hobby. Y cuando voy a tocar, llega mi niño encendido de allá, por todos los pasillos, mami, mami, justamente cuando ya estoy haciendo una nota bien bella y hermosa en el piano. Y yo a veces lo ignoro y sigo hasta que le veo las manitas, un carro con las ruedas todas peroladas, salidas, y entonces está llorando por eso, que para él eso es imposible de arreglar, una tontería. Y a mí me parece tonto que tengo yo que dejar mi trabajo, ¿verdad? Mi deleite para detenerme y socorrer a mi hijo. Y yo le digo, papi, ¿tú estás llorando por esta tontería? Claro, él no sabe que eso es una tontería. Para mí es una tontería, para él no. Así muchas veces nosotros tenemos que llegarle al Señor, chillándole al Señor porque se nos salió una rueda de la carreta, ¿verdad? Y entonces yo voy y lo socorro y le arreglo el carro, le doy un beso, le libro las lágrimas y le digo, ¿ya ves que lo arreglé? Y se va corriendo jugando con su carrito. Entonces, lo mismo pasa, hermanos. Por eso es que tenemos que darle gracias a Dios. Pero muchas veces mi hija llega y me dice, papá, yo quiero tal cosa. Y a veces yo se la puedo comprar, pero yo sé que no es el momento para ello. Y le tengo que decir que no. Ella no tiene que ponerse a argumentar como la sociedad de hoy, que todo lo argumenta, papá, pero si yo nada. Cuando en nuestros tiempos nosotros sabemos, cuando papá o mamá nos decían no, él sabe mejor que yo por qué no. A mi hija una vez le regalaron, cumplió años y le regaló Erasmus, creo que fueron 130, ella siempre me lo saca, ¿no? 130 o 140 dólares. Y entonces yo lo agarré y compré otras cosas que se necesitaban en la casa con ese dinero, ¿no? Pero ella me reclama, papá, pero yo quiero esos reales para llevármelo para la escuela. ¿Cómo te voy a dar yo 140 dólares para que te lo lleves a la escuela? Te vas a atragantar de dulce y te va a dar una diabetes. Entonces un no significa que, o sea, Dios sabe, vean ustedes, Dios sabe lo que nos va a dar. A veces nos va a decir que sí, a veces nos va a decir que no. Pero en la voluntad de Dios, ¿se centra en qué? En la voluntad de Dios. Y ahí está la fortaleza. Yo siempre traigo a Dios todas mis cosas en oración y ustedes también lo hacen. Y yo espero que Dios me diga que sí a todo, ¿verdad? Uno espera eso según lo que uno quiere. Pero Dios sabe mejor, Dios conoce más, porque Dios es Padre y Dios es la fuente de todo. Y Él puede ver, Él es omnisciente, Él puede ver el cuadro completo de todas las cosas. Él viaja en el tiempo, para Él no existe pasado, ni presente, ni futuro. Él sabe lo que está allá, porque Él es un eterno presente. Por eso Él se presenta como el gran yo soy, Él lo ve todo. Y además Él está desde arriba viendo todo. Él sabe lo que va a pasar conmigo si me dice que sí a alguna cosa. Yo pongo un ejemplo, mi esposa tuvo 3 pérdidas, lamentablemente yo como lloré, hasta llegó un momento en que le dije, Señor, no soy pastor más nunca, ni predico más nunca tu palabra. Me estoy confesando, ¿verdad? Tremendo diablo tenemos enfrente, dirán ustedes, ¿no? Pero yo llegué a un momento extremo porque habíamos perdido 3 niños, mi esposa había embarazado, nosotros, se había quedado embarazada, el primer niño antes de Wiscari, después un segundo, después de Wiscari, no, y el tercero buscando el varoncito, y nunca, hermanos, nunca. Y yo llegué a un momento que me paré en medio de la iglesia, solo, cuando nadie estaba, me tiré de rodillas y dije, Señor, no predico más, hasta aquí llego yo como pastor. Porque yo como que si uno se mereciera algo, ¿verdad? Porque yo te he pedido, yo te he ayudado, yo te he orado, yo te he sido fiel, yo he estado aquí en esta iglesia, yo he predicado, yo he dado mensajes por la radio. O sea, uno busca a sacar supuestamente las cosas buenas que uno tiene. Uno no tiene nada. Que Dios no sabe lo que usted ha hecho. Ajá, como que si Dios no sabe. Y en ese momento yo le dije eso al Señor, yo renuncio, no soy más pastor. Su palabra no me dejó nunca de martillar en la cabeza, ¿no? Pero porque tú no me escuchaste, porque miren todas las circunstancias los poquitos que había ahorrado, lo tuve que gastar en estas pérdidas que tuve, y tú no me ayudaste, y tú ves que yo soy, y como que si tal. Pero ¿cómo ahorró ese dinerito y todo eso? Ajá. Bueno, pero como uno se ve, hermano. Exacto, pero uno se discute, se debate entre las circunstancias y la verdad de Dios. Y eso es, por ejemplo, todas esas circunstancias muchas veces somos tan cabezones, nos preocupamos porque viene el pago de la casa. Los biles, las facturas. Lo vamos a pagar de una forma u otra. Claro. Pero nos preocupamos antes, una semana antes. Es que eso es lo que significa preocuparse, ocuparse antes de que ocurra. Y yo lo he visto, hermano, todo el tiempo. Por ejemplo, a mí me ha pasado, por ejemplo, ahora nos dieron un bono la semana antepasada y me tocaba pagar
el seguro de los 2 carros y de la casa. Ahí está. Claro, Dios lo provee. Porque hay que esperar en el tiempo. Y es lo que iba a decirles. Perdimos 3 niños. Luego pasó, me gradué de la universidad, terminé mis estudios. Y cuando pasan las circunstancias con mi hija, yo volví a quejarme con el Señor. Aquella vez no terminé de dejar de ser pastor, pero esta vez volví a pelear con él. Pero luego apliqué para venirme aquí a Estados Unidos. Y dentro de los requisitos me decían, tienes que tener 2 dependientes solamente, tu esposa y un hijo solamente, sí, para poderte aprobar y que te puedas venir. Ahora yo entiendo. Y cuando vine aquí, el Señor me dio mis 2 niños. Tengo los, no, ya yo le pedí al Señor un niño más. Y el Señor me dio 2 niños más. O sea, tengo mis 3. Y tengo 3 más allá en el más allá que algún día los conoceré, ¿verdad? Pero que Dios hace todas las cosas, hermanos, que uno no entiende. Porque si hubiese tenido otros 3 niños, mira las circunstancias en las que yo estuviera en Venezuela. Esos niños estuvieran sufriendo. Mi hija a lo mejor estuviera ya sufriendo. A lo mejor no estuviera sufriendo, porque con un huevo muchas veces 8 personas están comiendo en Venezuela. Un huevo para 8 personas. No hay dinero, no hay efectivo, no hay nada. Dios me permitió salir de aquí, desde aquí poder ayudar a otros, a poder ayudar como Dios nos vaya proveyendo. Entonces, uno no puede ver el cuadro completo, pero Dios sí. Dios dice, ahorita no es tu tiempo, ahorita no es tu momento, yo tengo algo mejor para ti, yo tengo algo mejor preparado para ti, que va a afectar a otros de alguna manera. Ustedes no me estuvieran escuchando aquí, ¿verdad? Ni yo estuviera predicando por la internet, porque allá no hay estos medios. Aquí yo estoy predicando y estoy llegando a mucha más gente por medio de Facebook, por medio de YouTube, por medio de otros medios, porque está la tecnología. A veces la gente dice, ¿por qué tú predicas manejando? Bueno, yo no predico manejando, yo me estaciono y predico, pero algunas veces sí lo he tenido que hacer. Pero aquí tenemos la tecnología y yo no tengo que hacer nada. Mira, yo pongo mi teléfono ahí, tengo la tecnología, pongo mi aparato ahí, mientras voy manejando, voy hablando, yo ni siquiera estoy viendo el teléfono, voy predicando y no tengo que hacer más nada. Cuando llega un momento me estaciono, pum, presiono el botón y acabó la transmisión. O sea, están todos los recursos para hacer esto, pero que uno no puede verlo, no puede entenderlo en el momento. Yo creo que cuando uno ora al Señor y yo no veo que Dios responda de una vez, yo sé que Dios respondió, ¿sí o no? Sí. Yo sé que Dios respondió y yo sé que Él respondió sí o que Él respondió que no. Punto. Pero lo que yo he aprendido en este tiempo es que el Señor nos va a mostrar más adelante la razón por la que nos dijo que no. Y entonces ahí es donde yo puedo, ahorita yo lo puedo ver, por lo menos en los casos de nuestros niños, y así les puedo hablar de muchas cosas, pero no se trata de mí, se trata de la palabra de Dios, ¿no? Bueno, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mira, hermanos, cuando oramos, vean, entonces viene nuevamente, cuando oramos con súplicas, ruegos o oración, le damos gracias a Dios creyendo que Él respondió, porque realmente Dios responde, sea sí o sea no, Dios responde, Dios contesta todas las oraciones. Nosotros, Dios quiere que hagamos eso porque se trata es de recibir de Dios lo que se llama una paz. En la Biblia hay muchos tipos de paz, pero en este caso se refiere a una paz para poder aceptar las cosas que yo no comprendo. Cuando uno ha orado, uno se llena de una paz. Esto significa tener el gobierno de Dios. La palabra paz en este sentido significa que Dios está en control, absoluto. Dios lo sabe todo. Dios puede ver el cuadro completo que yo no puedo ver. Y uno entonces lo asume. Y esta es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, yo no sé por qué estoy en la cárcel. Es lo que podría estar diciendo Pablo. Pero tú sí sabes. Tú sabes qué fortaleza. O sea, recuerden que Pablo, muchas de las iglesias que fundó, recibieron su certificación de que realmente Dios estaba con Pablo porque estaba en una cárcel. Y dijeron, no, pero nadie va a sufrir en vano. Era fácil para Pablo decir, no, yo renuncio al cristianismo, esto es una falsedad y yo para qué voy a ir a la cárcel. No, yo me retracto de lo que estoy diciendo, simplemente yo estoy jugando. Y se hubiese librado. Pero el hecho de que hubiese pasado por la cárcel le dio fortaleza a la iglesia de que más bien, no, pero nadie va a morir por una mentira, nadie va a estar en una cárcel por una mentira, no tiene que ser verdad. Y la iglesia se multiplicó y creció. Y aquí estamos viendo esto que dice, y la paz de Dios. Hay muchas cosas que nosotros no entendemos. El propósito por el cual Dios quiere que oremos cuando estemos pasando por una circunstancia difícil no significa que Dios va a contestar positivamente todas nuestras oraciones. Y que la oración, a veces hacen, proclamaciones de que la oración lo cambia todo. En algún sentido sí, pero realmente a quien Dios quiere cambiar es a nuestro propio yo. Esa es nuestra propia manera de pensar, ese es nuestro propio razonamiento. Y cuando uno va a oración, uno se sale de allí fortalecido con una paz que uno no puede entender, ni explicar, y aceptando todas las circunstancias que uno está viviendo. La misma paz de Juan 14. Ajá. No se turbe vuestro... Ajá. No como el mundo la... Y comienza diciendo, no se turbe vuestro corazón.
creed en Dios, creed también en mí. Ese es el tipo de paz de la que Dios habla. Entonces, uno se levanta de allí confiado en el Señor. Si dijiste que no, amén. No me dieron ese trabajo, amén. Me cerraron esta puerta, amén. Dios abrirá otras. Uno se despierta, pero tú sí eres tonto, ¿vale? ¿Por qué no vas a pelear? ¿Por qué no vas a reclamar? No, ¿por qué? El hombre nos dice eso, ¿verdad? Pero tú tienes el derecho de... Muchas veces el cristiano tiene que rendir su derecho, tirarlo al lado y confiar en el Señor, porque el Señor es el único que sabe todas las cosas. Dígame, hermano Carlos. Es que eso es muy fácil de decir, dirán algunos, pero yo he visto personas decirme, me cerraron una puerta, pero el Señor abrirá otra. Todavía no la ha abierto, pero el Señor abrirá otra. Es la paz que uno no puede entender. Uno no la puede entender, ¿sí? Pero Dios está en control de todas las cosas. Dios está en control de todas las cosas. Y ese sentimiento nos llega a nosotros cuando oramos, cuando uno ora. Ya cuando uno ora, uno siente esa experiencia, esa presencia del Señor en uno. Y uno está seguro que Dios está con uno, que no nos dejó solos sin recursos, sin el recurso de la oración. Y cuando uno ora, entonces a uno ya no le importa y le da menos valor a las cosas que uno pudiera obtener o al beneficio que uno pudiera obtener en comparación a la presencia misma de Dios en ese momento de oración. O sea, Señor, si te tengo a ti, ¿qué más me importa? Todo está de sobra. Todo está de sobra con Cristo. Y ahí uno puede entender las palabras del Señor cuando uno tiene esa vida de oración, cuando Él dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero Él está con nosotros si nosotros queremos. Sí. Acudir a Él en todo momento, porque Él está con nosotros. Él está con nosotros. Y ese momento de oración es un momento que uno no debe desperdiciar. Porque orar es pasar un tiempo con Dios y Dios con nosotros. Y recibiendo de Él su consolación. Es increíble. Eso es algo que no se puede explicar ni filosóficamente, ni científicamente. La oración, antes que cambiar todas las cosas, nos cambia a nosotros. Nos cambia nuestra perspectiva. Nos cambia incluso nuestra apreciación de valor. Y decimos, ya a mí no me importa si Dios me da esto o no me lo da. Me importa es que sentí la presencia de Dios y que tengo la seguridad de que está conmigo y que pude experimentar su gozo en mí. ¿Por qué? Porque se trata, hermano, de no afanarse, pero el secreto para seguir fortalecido en medio de las circunstancias es la oración y la gratitud. Señor, a ti entrego todo esto, pero te doy gracias porque tú sabrás si me vas a decir que sí o me dices que no. Tú eres el único que lo sabes todo. Y yo descanso en eso. Eso es un descanso increíble. Versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice, en esto pensad. En esto pensad. Aquí estamos entrando en el tercer elemento, que es el santuario de la fortaleza, el santuario del gozo. Alguien escribió, un comentarista bíblico escribió y dijo que aquí se estaba dando la descripción más breve de quién es Cristo. Porque si uno se pone a ver, aunque está en término impersonal, Pablo podría estar refiriéndose a Cristo. Por lo que dice, fíjate lo que dice el versículo 8. Por lo demás, hermanos míos, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. ¿Quién es el único que es verdadero? Cristo. Todo lo honesto. ¿Quién es el único honesto? Cristo. Todo lo justo, Cristo. Todo lo puro. ¿Quién es el único puro? Cristo. Todo lo amable, aunque está en término impersonal, Pablo podría estar refiriéndose a Cristo. Todo lo que es de buen nombre, Cristo es el que tiene nombre sobre todo nombre. Si hay virtud alguna, ¿quién es el que tiene la virtud? Virtud ha salido de mí, dijo Cristo cuando una mujer tocó el borde de su manto. Si algo digno de alabanza, ¿quién es el único digno de alabanza? Cristo. En esto pensar, no hay ninguna cosa que pueda rendir estas características. Así que esto no se refiere a ninguna cosa. Pablo estaba hablando en términos impersonal, pero es más profundo que eso. No hay nada que sea justo, no hay nada que sea honesto, no hay cosa. Si fuera alguna cosa, no puede referirse a alguna cosa, porque no hay cosas que sean honestas, no hay cosas que sean justas. Aquí se está describiendo una persona, y es la descripción personal de Cristo de la manera más breve. Lo que está diciendo es, ustedes quieren conocer cuál es el santuario que da esa fortaleza, Cristo mismo. Pasen tiempo contemplando a Cristo, viendo a Cristo en las páginas de la Biblia, viendo a Cristo lo justo que Él es, lo honesto que es, lo verdadero que Él es, lo bueno que Él es, lo amable que Él es, que Él realmente es merecedor de alabanza, Él es digno de alabanza. En Él piensen. La palabra pensar aquí es, no sé cómo diga la versión del hermano, ¿cómo dice la versión suya? Dice, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud, todo lo honrable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio. Elogio. En esto pensar. En esto pensar. Y en el griego la idea de pensar
no es como la que nosotros tenemos, que es meditar. No, pensar significa es pasar tiempo contemplando, mirar, repitiendo en voz baja. Ese es el sentido de meditar o de pensar. Es decir, que yo tengo que conocer, contemplar a Cristo. Y cuando yo contemplo a Cristo y veo a Cristo cómo actuó, cómo se comportó, cómo a veces libró a algunos, cómo a veces los dejó tranquilos que obraran según la voluntad de Dios, uno se da cuenta que uno encuentra en eso, hermanos, un motivo para fortaleza. Ayer viendo esta película, viendo cómo a veces a Pedro lo tuvieron que latigar. Denle 40 latigazos menos uno, es decir, 39 latigazos. Pero este hombre acaba de hacer un milagro. La razón por la que lo latigan es porque estaba predicando y acaba de hacer un tremendo milagro con a un cojo que estaba en la puerta de la hermosa, ¿recuerdan? Y este hombre salió contento y regocijado y saltando en el templo, y lo agarraron los principales sacerdotes y lo llevaron y lo azotaron. Le digo, el mismo Cristo que operó en él para librar a uno se pregunta, ¿no? Para librar a este cojo de este problema de toda su vida, que le llevó a recobrar sus piernas para caminar, o más bien su capacidad para caminar. ¿Cómo no libró a Pedro de la tremenda paliza y a Juan? Por medio de un milagro también. Porque Cristo está en control de todas las cosas y uno no puede entender esas cosas, hermano. Eso es parte de las cosas que uno no entiende, ¿verdad? Pero según uno se da cuenta que Dios, que uno tiene que ver y ver qué Cristo le está diciendo a uno en las páginas de la Biblia. O sea, lo que Cristo nos está diciendo, hay momentos en que yo te voy a llevar a la gloria y te voy a permitir que veas el milagro de la vida y veas cosas maravillosas, pero hay momentos que yo te voy a permitir que pases por diferentes momentos para que puedas experimentar que yo soy el Dios de consolación. No existe consolación si no hay problemas, no existe paz si no hay dolor, necesitamos atravesar por diferentes circunstancias. Sí, tenemos que ver a los opuestos, los antónimos de la vida. Los antónimos de la vida. Yo puedo decir, Dios es bueno porque yo era tan malo que me ayudó. Yo puedo decir, Dios es mi sustento porque yo estaba cayéndome y vi cómo Dios me levantó o me sostuvo. Yo puedo decir, Dios es mi proveedor porque estaba con los bolsillos pelados, penniless, como dicen los americanos, ¿verdad? O como dicen, broke. Estaba sin nada. Y el Señor me proveyó. Tenía unos biles que pagar y el Señor permitió que me dieran un bono. O sea, es Dios increíblemente proveyendo, pero si no paso por estas circunstancias, no vemos la mano de Dios proveyendo. Hermano, estaba viendo en Hebreos y también cuando se habla de los cristianos que si nosotros dice que si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido todas las maravillas, entonces dice que así como nosotros vamos a recibir tanto gozo, tanta alegría, los que se rebelan contra Dios, el castigo va a ser muchísimo peor, claro. Es decir, o bueno o malo, siempre es. Pero Antónimo, la palabra pensar, estaba viendo el otro día, precisamente en Hebreos, cuando dice que lo que querían decir es como los teólogos, los que ven las estrellas, los astrólogos, que miraban eso, una forma tremenda para no perder absolutamente nada. No perderse de vista, y eso es lo que quiere decir aquí. Vean a Cristo, vean la persona de Cristo, vean el carácter de Cristo, vean cuán justo, cuán honorable, cuán digno de alabanza es Cristo. No pierdan a Cristo de enfoque. Ustedes se han vuelto de vuestros ídolos, dice Cristo, dice Pablo, el apóstol Pablo, para honrar al Dios vivo. No se trata de dejar los ídolos para no honrar a nadie. Se trata de honrar a Cristo. Cuando uno pasa tiempo con Cristo, la Biblia dice que la Biblia o Cristo mismo, uno va viendo en sí mismo, en Cristo y en su palabra, como un espejo que permite ver nuestra condición espiritual. Y uno comienza a cambiar y a ser transformado en la misma imagen de Cristo, de Dios. Este es el motivo de nuestra fortaleza. Es lo que Pablo le decía a los Gálatas insensatos, como claro. raíces. Claro. Lo que ha conocido no tan lindo y volverse a los ídolos. Claro. Entonces el santuario de esa fortaleza es Cristo mismo. Veamos a Cristo, contemplemos a Cristo, conozcamos a Cristo. Cuando uno lee la Biblia en el Antiguo Testamento encuentra a Cristo de tantas maneras. En los salmos mesiánicos, Salmo 22, el Salmo 2, y uno ve a Cristo en todas las páginas de la Biblia. Y uno dice, wow, mira todo lo que... Mano, no hay manera de describir a Cristo. Yo he tratado de decir, voy a describir a Cristo de esta manera, aún desde las páginas de la Biblia. Los mismos autores de la Biblia se quedaron cortos para definir quién es Cristo. Es muy profundo, es muy profundo. Otra cosa, hermano, todavía más profundo que todo eso. Si nosotros, ya hablando del santuario,
saber que nosotros somos el santuario de Cristo. Claro. ¿Ah? Y solo eso lo lleva a uno a pensar y a pensar cómo es posible que todo eso que es Cristo que pueda venir a morar en mí. Claro. Por eso es que Él tiene que limpiarme a mí totalmente. Claro. Eso es una cosa increíble. Es increíble, sí. Es una cosa que uno no lo puede entender. O sea, como yo siendo un negro bembón pelo chicharrón, como yo digo, como nosotros siendo tan defectuosos, hay gente mejor que uno mismo en términos humanos. Y Dios se centra en uno, y Dios deposite su palabra en uno, y Dios ponga su espíritu en uno, y Dios te llame a servirle, y aún con todo lo que tú hagas, Él te va a pagar. Porque Él dice que el trabajo en el Señor no es en vano. Hermano, es demasiado. No, Señor, yo no puedo definirte. Y entonces uno encuentra fortaleza en eso. Dice, oye, Señor, ¿cómo no servirte a ti? Si mira, cómo tú me has ayudado aquí, me has ayudado aquí, me vas a ayudar aquí, vas a seguir ayudando, me has escogido. No, Señor, no se diga más, no se hable más. Versículo 10, perdón. O el 9, no, perdón, me estaba saltando el 9. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Yo pasé algo por alto que ahorita me llegó aquí en el versículo 5. Vamos a ir al versículo 5 rápidamente, cuando Pablo dice, me quedé en la gentileza, y no quiero pasar por alto esto. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, y dice Pablo, el Señor está cerca. Con la palabra el Señor está cerca, quiero yo reenfatizar lo que yo les enseñé la última vez. Recuerdan que el capítulo 3 lo utilizan para decir que la salvación se pierde, porque dice por aquí que Pablo dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, y si es que llego a la resurrección de los muertos. Es que Pablo está hablando de que él tenía la idea de que Cristo estaba cerca. Entonces él decía, si Cristo viene, entonces, y yo estoy muerto, entonces llego a la resurrección. Pero sí, porque ese era el estado en que Pablo estaba, ¿no? Que estaba en una cárcel y estaba esperando sentencia, ya fuera de muerte o de ser libre. Si yo muero y Cristo viene porque está cerca, entonces mi resurrección se va a dar. Pero si yo soy libre y Cristo viene, ya no es la resurrección, sino la transformación del cuerpo. Entonces no llego a la resurrección. Eso es lo que Pablo está diciendo allí. No está diciendo, retomo este versículo para reafirmar lo que dije anteriormente, que no podemos desconectar los hilos que unen el contexto de una verdad teológica y bíblica, ¿no? Pero ahora sí vamos a regresar al versículo 9. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Mucha gente aprende de uno, muchas veces la gente recibe de uno, muchas veces la gente oye de uno, pero muchas veces la gente no ve en uno. La gente, especialmente que nos ve por las vías, por las redes sociales, ahorita mismo hay varias personas conectadas aquí, pero ellos pueden aprender de mí, ellos pueden oír de mí, ellos pueden recibir de mí la palabra de Dios, pero no saben cómo yo vivo. En el caso del apóstol Pablo, no. Igual a lo mejor ustedes han oído de mí, han recibido de mí, han aprendido de mí, pero ustedes no saben cómo yo vivo en Charlotte, con mi esposa y mis hijos, cómo yo me conduzco, si soy de buen carácter, si yo soy buena paga, si yo tengo buen crédito o no tengo buen crédito. O sea, todo esto, Pablo sí podía jactarse de esto, porque Pablo estaba hablando de una audiencia que lo conocía muy personalmente, que sabían quién era él, que no solamente habían recibido, habían oído y habían aprendido de él, sino que lo conocían de vista y habían visto el proceder del apóstol Pablo. Entonces Pablo tiene moral para decir, en este caso, ¿qué dice? Esto hace. Hagan esto. Practicar. Practiquen, es la práctica. Esto practicar. Practiquen. ¿Por qué? Porque el llamado del apóstol Pablo es, si tienen que sufrir, sufran. Si tienen que ir a la cárcel, sufran. Vean todo lo que yo he hecho. O sea, esto le tiene que dar fortaleza a ustedes. Y aquí vemos, y dice, y el Dios de paz estará con vosotros. El Dios de paz, el Dios que controla todo, estará con vosotros. Entonces, lo que nos está diciendo aquí es que no nos podemos conformar con escuchar, con oír y con recibir de los predicadores cualquier cosa que nos digan. También tenemos que revisar su carácter, tenemos que revisar su conducta, tenemos que revisar su comportamiento, tenemos que ver cómo trata. Hay gente que son excelentes predicadores, hay gente que son hermanos excelentes teólogos, pero ¿cómo trata a la esposa? ¿Cómo trata a sus hijos? ¿Qué atención le da a su familia? ¿Cómo se visten sus hijos? ¿Provee para la casa? O sea, todas estas cosas la iglesia lo tiene que ver y juzgar para poder decir, este es verdaderamente un siervo de Dios. No nos podemos conformar porque hay gente que habla muy bonito, pero cómo habla se tiene que reflejar en cómo viva. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Entonces la iglesia tiene que evaluar no solamente lo que sabe. Las iglesias a veces fallan porque evalúan cuánto sabe alguien. Oh, este sí sabe muchísimo de la Biblia. Oh, wow, este es impresionante cómo predica. Pero no evalúan su proceder, cómo actúan, cómo es su carácter, cómo reaccionan ante las circunstancias de la vida, si se quejan, si son
¿cómo se llama? Peleones, quisquillosos, mal hablados, hipócritas, falsos. Hay de todo, aunque prediquen muy bonito. Quedan descalificados por la acción, por su carácter, por sus obras, por sus hechos los conoceréis, dijo Cristo. Entonces Pablo dice, imítenme a mí. Y si ustedes hacen esto, el Dios de paz estará con vosotros. Versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor. En gran manera, Pablo, ¿te gozaste en el Señor? En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Ahora aquí pasa otra cosa. Este versículo lo agarran los de la prosperidad para sacarles dinero sacarles dinero a los cristianos, ¿no? Porque de cualquier versículo de la Biblia le sacan dinero a la gente, pero fuera de contexto. Pablo está diciendo, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero os faltaba la oportunidad. Qué noble el apóstol Pablo decir, mire, ustedes estaban ansiosos por ayudarme, ustedes estaban ansiosos por contribuir con mis necesidades, ustedes estaban ansiosos por mandarme mi sustento, el dinero para yo poder sobrevivir en las circunstancias de pobreza o de deplorables en las que muchas veces uno vive en la vida, ¿verdad? Porque Pablo estaba dedicado al ministerio, aunque ciertamente también trabajaba construyendo tiendas, y todo, esa era su profesión, y a veces prefería construir tiendas antes que pedir ofrendas para no ser gravoso a la iglesia, para no poner una carga a la iglesia. Él prefería que el dinero de la iglesia se usara en las viudas o en otras cosas que en su propio ministerio. Qué noble era el apóstol Pablo. Pero había un momento en que tenía que viajar, hay que pagar pasaje, hay que proveer para la comida. ¿Cómo hago si solamente estoy dedicado a la predicación? Bueno, la iglesia deseaba ayudar, pero parece que habían perdido contacto con el apóstol Pablo porque él había sido apresado en Jerusalén y había sido llevado a Roma porque él apeló al César, y había estado 2 años y ellos no sabían dónde estaba el apóstol Pablo. Recuerden que en ese entonces no había internet, no había teléfono, no había cámaras de video, no existía nada, y la gente no sabía qué había pasado con él. Ni había aviones ni automóviles, había caballos y burros, entonces, y camellos, la gente se trasladaba era así. Ahora, 2 años después le llegó la noticia dónde estaba el apóstol Pablo. Entonces, está en Roma, vamos a mandarle para allá. Y usaron a un personaje que lo vamos a ver ahorita, a un personaje aquí llamado Epafrodito, que fue el encargado de llevarle ese sustento al apóstol Pablo. Entonces Pablo está diciéndole, yo sé que ustedes querían ayudarme, pero no habían tenido la oportunidad. Bueno, la oportunidad porque no sabía dónde había ido a parar Pablo. Digo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancias como para padecer necesidad. Es decir, Pablo está diciendo aquí que las circunstancias no cambian su ¿qué? Su estado de ¿qué? De ánimo. Su estado de ánimo. Su estado de ánimo no cambia por las circunstancias. A menos que se afane uno. Se divide la mente entre Dios y las circunstancias. Él está diciendo, mira, sea que me vaya bien o sea que me vaya mal. Si me va bien, ¿qué voy a hacer yo? Me contento. Si me va mal, me contento. Check, check. Es decir, lo que está diciendo Pablo, irme bien en el contexto en que mucha gente lo definiría es que yo tenga abundancia, que no me falte nada, que no tenga ningún tipo de necesidad. Irme mal es que esté en estrechez, que no tenga nada, que no haya absolutamente nada con que yo cubrir mis necesidades. Pero en ambos casos, sea en una o en otra, ¿sabe qué? Yo me mantengo contento, yo me mantengo regocijado, yo me mantengo... Así que cuando yo les digo a ustedes, lo que Pablo está aclarando aquí es cuando él dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícito, pero os faltaba oportunidad. Pablo no está diciendo, mira, yo tengo un gran gozo de que ustedes me hayan dado dinero, porque luego él aclara y dice, no lo digo porque tenga escasez. O sea, para yo poderme gozar de recibir dinero, ¿qué quiere decir que tenga? Necesidad. Yo podría decir, en gran manera me regocijé de que me ayudaron económicamente. Si yo estoy pasando por un momento difícil, ustedes me ayudan. ¿Ven la diferencia? Pablo en este momento no estaba pasando por necesidad cuando él recibió esta ayuda. ¿En qué se regocijaba él entonces? En que estaba experimentando que las circunstancias no cambiaban su estado de ánimo. Que teniendo abundancia, él estaba contento. Pero teniendo escasez, él también estaba contento. Y ahora pasa a decir... Otra cosa, también lo que está diciendo es, él se alegra cuando los hermanos muestran el amor. Claro, claro. Sí, en mi Biblia dice, sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad, en todo y por todo he aprendido el secreto
Es que tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. He aprendido, claro. Entonces, estar contento, estar satisfecho, que las circunstancias, hermanos, no son el motivo de mi ánimo, sino Cristo. Tengo a Cristo. ¿De qué me vale a mí tener el mundo entero y no tener a Cristo? ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Dijo Cristo. Pero ¿de qué le vale al hombre, ponerlo al revés, que no tenga absolutamente nada, que humanamente sea pobre, pero tiene a Cristo? Lo tiene todo, hermano. Porque con Cristo va a atravesar este mundo y no se va a acabar con la muerte de su vida, o no va, o sea, va a dejar de tener recompensa, sino que lo tiene todo. Es el heredero, coheredero juntamente con Cristo. Entonces, ahora vamos a saltar al versículo 3, el versículo más mal interpretado de todos los cristianos de todos los tiempos. Sí, y ya lo vamos a ver por qué. Porque el versículo, es más, no solamente es el versículo más mal interpretado, sino que es el versículo más mal aplicado y es el versículo más citado de todos los cristianos, sobre todo en aquellas iglesias donde sobre todo en aquellos, el versículo más memorizado, sobre todo en aquellas iglesias donde hay como regla que los cristianos se levanten y digan un versículo todos los domingos en la iglesia, ¿no? Entonces, cuando tú le dices, hermano, ¿qué tiene? Y hermanos que tienen 10, 15, 20, 30, 40, 50, hasta 100 años en el Evangelio. Y siempre dicen el mismo versículo. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una vez yo le pregunté a varios hermanos que dijeron esos versículos de memoria, y no lo hice con mala intención, sino que le dije, hermano, ¿qué estrategia utilizó usted para aprender ese versículo? Y me dice, es que es una rima, es como una poesía. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. O sea, ese. Yo le digo, ok, está bien. Pero ese es el versículo más mal entendido y lo sabemos porque dice lo siguiente. Dice, después que Pablo dice esto y lo sacan de contexto, el versículo más descontextualizado es que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. Y ahí vienen los deidistas, de los apóstoles deidistas que creen que somos dioses, ¿no? Algunos. Todo lo puedo en Cristo. No, es que si yo estoy en Cristo, fíjense, si yo lo malinterpreto y lo dejo hasta allí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, significa que, si dice todo lo puedo, significa que yo soy omnipotente. Hay que preguntarse, hay que hacerle preguntas al bíblico. ¿Significa que soy todopoderoso? ¿Sí o no? Bueno, quiero, para sorpresa de ustedes, muchos interpretan que ahí está diciendo que nosotros somos dioses. Aislado del contexto. Porque dice, todo lo puedo. Si estoy en Cristo, Cristo me hizo Dios. Entonces yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo me dio la fortaleza para que yo llegue a poder todas las cosas. Luego entonces cuando me dicen así, yo les digo, me los he encontrado, no crean, de cara a cara. He estado en algunos, ¿cómo se llama? Reuniones, asambleas donde están ellos ahí sentaditos. Yo les digo, hágame un favor, como usted todo lo puede en Cristo, hágame un salto de aquí a 500 metros de altura. ¿Puede? Entonces no es tan todopoderoso. Todopoderoso significa cubrirlo todo. Entonces eso no puede ser lo que significa el pasaje. Como todo lo puedes, provéeme en este momento $2 millones. ¿Puedes? No puedes. Oh, pero si tú lo confiesas, lo declaras, lo confiesas y lo afirmas y lo recibes. Ok, una vez una hermana me llegó que tenía esta teología. Se quedó en mi casa porque venía el predicador Benny Hinn. Venía a nuestra ciudad. A mí ni me movió eso, ni yo ni me había enterado que venía, porque a mí sí me interesa, ¿verdad? Pero él llegó Benny Hinn a Valencia y estaba Carabobo en Venezuela, y ella se movió de un estado lejos a otro y me pidió que la recibiera en su casa. Y yo la recibí con todo gusto. Pero luego ella empezó a ver que yo vivía en un departamentico muy pequeño, un anexo que llamamos en Venezuela, como si una casa de una sola pieza y tenía un solo baño. Y yo estaba, mi niña estaba recién nacida y estaba con mi esposa y teníamos un solo cuarto, y nosotros le cedimos a ella la cama y nosotros nos fuimos a dormir en el sofá y yo en alguna parte en el suelo. Porque uno quiere ser hospedador, ¿verdad? Y uno no lo hace de mala intención. Luego ella dijo, hermano, ¿usted no tiene carro? Yo le dije, no, si mira donde yo vivo. O sea, apenas estoy empezando aquí, no, estoy recién casado y todo esto. El Señor me mostró anoche que usted va a recibir un carro azul. Es más, ya lo declaro, ya lo tiene. Cuando empezó a decirme esas cosas, yo le dije, ok, hermana, si el Señor le dijo a usted que yo voy a recibir un carro y usted está diciendo que lo declara, que ya yo lo tengo, ¿podría usted decir para cuándo lo tengo? El mismo poder que la lleva usted a declarar que yo tengo un carro ya azul ahí de último modelo, que le diga también el tiempo. Usted con su mismo poder puede producir el tiempo para cuando yo lo voy a recibir. Si yo lo recibo para ese tiempo, creo en su teología. Si no lo recibo, entonces usted es una falsa profeta. Ah, no lo va a recibir, hermano, es por su falta de fe. Bueno, pero usted está diciendo, hermano, o sea, que usted declara que ya yo tengo un carro.
Yo creo que más que un carro yo necesito una casa, le dije yo, de 2 cuartos. Porque él más bien no declara una casa y me dice para cuándo la voy a recibir. No se atreven hasta allá. Porque ahí se cae la teología de la prosperidad, de la confesión positiva y de la... Yo declaro, yo confieso y yo lo tengo y yo lo recibo. Eso no es nada más que hinduismo metido dentro de la iglesia, espiritismo, brujería y metafísica. No, pero eso soy yo. El yo, ¿dónde está Cristo? Yo declaro. Te reprendo, Satanás. Pero mira, hasta dicen te reprendo, Satanás. Y con esto no estoy haciendo apología al diablo. Te reprendo, Satanás. Pero ni el arcángel Miguel, cuando vio que Satanás tuvo una disputa con Satanás, está en Judas 3, ¿no? Dice que él no se atrevió a proferir juicio de maldición contra Satanás, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Acudió a alguien que es mayor, pero esta gente son mayor que el mismo ángel, que el ángel. La Biblia dice que los ángeles son mayores que nosotros, que el arcángel Miguel, que no se atrevió a proferir maldición contra Satanás, sino que acudió a uno que es mayor que él. Y aquí dicen, te reprendo, Satanás, de frente, tan fácil. Por eso es que Judas y Pedro escriben diciendo que esta gente no se someten a la autoridad. Nosotros no somos mayores que el diablo. Lo somos en un sentido porque somos hijos de Dios, pero no podemos andar reprendiendo como que confiando en que yo te reprendo. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Tú todo lo que eres lo eres en Cristo. Ya me puse bravo. Y ya que menciona eso, la enseñanza que nos da de que para dónde iba ese ángel. Ajá. Contestando una oración de Daniel, ¿verdad? Claro. Y lo detuvo Satanás por un tiempo. Claro. ¿Ah? Claro. Entonces, bueno, hemos tocado varios temas aquí, pero ya me enojé, pero vamos a seguir para no enojarme. Entonces, el versículo cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no está diciendo que somos omnipotentes, no está diciendo que somos todopoderosos, no está diciendo que somos dioses. Lo que está diciendo es, todo lo tenemos que definir a la luz del contexto. ¿Qué es el contexto? El todo es cuando tengo mucho, cuando no tengo nada. Es en esas dos circunstancias en que yo puedo ver la fortaleza de Cristo, enseñándome a mí a cómo vivir a pesar de que tengo mucho, para no negar al Señor y confiar en mí demasiado. Oh, Señor, mira, soy tan bueno que ahora tengo muchísimo. Confiar en mi propia producción. Todo lo puedo en Cristo significa lo que dice el versículo 12: sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Y ve lo que dice Pablo, ¿qué es todo y por todo? Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, Cristo me permite a mí poder atravesar toda circunstancia, ya sea de abundancia o de escasez, porque Él me da esa fortaleza. Él me enseña a mí, Él me lleva a mí a aprender y me da, y entonces la fortaleza mía depende exclusivamente de Cristo y no de las circunstancias. Es de lo que viene diciendo. Por eso es que no se puede desmembrar un versículo de otro. Y no se puede leer la Biblia por capítulos y versículos. Hay que leer la carta completa. Nos quitamos muchos problemas. Es como mejorando lo que el sermón del monte. Tenemos al Señor cuando hace la comparación de los pajarillos y los lirios del campo y todo eso. Nada le va a faltar a ustedes. Claro. Porque claro. Dios se los da. Claro. Y Pablo un poco más allá. Algunas veces ni siquiera vas a tener, pero Dios le da la fortaleza. Ay, Dios está ahí para proveerte y darte fortaleza y puedes atravesar un momento difícil en tu vida. O sea, y nosotros tenemos que aprender a aceptar los procesos de la vida, los momentos difíciles de la vida. No todo es color de rosa. Hay momentos que tenemos que pasar por abrojos, por donde hay pedregales, por donde hay escasez, por un desierto. Y somos cristianos, somos muy cristianos. Pero la seguridad que tenemos que tener es que no estamos atravesando ese proceso solo. Cristo está con nosotros. Y si Cristo está con nosotros, Él nos va a fortalecer y no nos vamos a morir. Cuando nosotros pensamos que no íbamos a llegar hasta aquí, aquí estamos sentaditos. Aquí estamos. Cuando pensamos que esta circunstancia era muy grande y que era una montaña muy grande y que no íbamos a poder pasar y que íbamos a quedar postrados en el desierto, pasamos y llegamos. Y aquí estamos sentaditos. Porque nosotros no tenemos el control del futuro, pero Dios sí. Y Él ha pasado esas circunstancias con nosotros. Y fue tan fácil, ahora nos reímos de tantas cosas de las que nos quejábamos en un momento dado. Vamos a terminar diciendo, ya aclarado este versículo, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Vea, usted está diciendo Pablo, me regocijo no tanto porque yo tenga necesidad y el dinero que ustedes me hayan mandado, la provisión, supla mis necesidades. No me regocijo por eso, sino porque ustedes dieron. Porque me dice, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Sabía que yo estaba tribulado y trataron de consolarme. Versículo 15, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros
sino vosotros solos. Es decir, esta iglesia había cuidado de Pablo muchas veces. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Hay iglesias que se cansan de dar, o cristianos que se cansan de dar. El cristiano, hermano, el secreto y la fuente de la provisión es dar. Dad y se os dará. Medida buena, ¿cómo se dice? Apretada, remecida, darán en vuestro regazo, dijo Cristo. No es que busque dádivas, es decir, regalos u ofrendas o dinero de ustedes, sino que busco fruto que abunde en vuestras cuentas. Hermano, ustedes no se imaginan la bendición que hay en dar, especialmente ayudar y contribuir con los que predicamos la palabra de Dios, con los que sirven a Dios honestamente sin estar pidiendo dinero. El cristiano auténtico, el predicador auténtico no pide dinero. Él predica la palabra de Dios, pero es bueno y es justo para nosotros también contribuir y ayudar, porque unos son enviados y otros envían. O sea, yo no tengo a lo mejor el dinero y la fuente para ir y llegar más lejos, pero de repente está en ustedes y ustedes pueden enviar y de esa manera participan también. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Versículo 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Y dice Pablo, define lo que él recibió como ofrenda. Dice, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Esta gente no era gente rica, era gente pobre. Es más, esta iglesia está constituida más por mujeres, como ya ustedes pudieron verlo, que de hombres. Y las mujeres en ese tiempo no trabajaban como trabajaban los hombres. Y desde su pobreza trataban de dar abundantemente para que Pablo tuviera en todo. Y por eso lo llama sacrificio acepto, agradable a Dios. Y hay una promesa, hermano, ligado al dar. Este es otro versículo que sacan fuera de contexto, lo escuchan mucho en la radio. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿A quién se le puede aplicar este versículo? Solamente a aquellos que somos dadivosos, solo a aquellos que dan. Y los que tienen la experiencia de dar pueden también decir, realmente Dios me multiplica, me provee, me ayuda cuando yo doy. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es decir, la promesa se activa para quienes realmente dan y contribuyen para la predicación del Evangelio. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén, dice Pablo. Termina con un saludo final diciendo, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿Por qué entonces la carta a Filipenses o la iglesia de Filipo es una iglesia irreprensible? Número 1, porque tienen una filosofía definida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Número 2, tienen una norma definida. ¿Cuál es? La norma del considerar a los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Número 3, ¿por qué es una iglesia irreprensible? Porque saben que tienen un premio, que su trabajo en el Señor, y aunque no trabajan por el premio, ellos se enfocan en el llamado de Dios y van a ser recompensados. Es una iglesia que sabe que todo lo que hagamos aquí, Cristo mismo blindó nuestro trabajo en el Señor, poniendo el querer como el hacer y dándonos recompensa por nuestro trabajo. Y número 4, podemos decir que el Señor nos da la fortaleza. Una iglesia que es gozosa, que no depende de sus circunstancias, que contribuye y colabora para la predicación del Evangelio. Eso es una iglesia irreprensible y que resuelve sus problemas y que intervienen en resolver las diferencias que tal vez pueda haber entre nosotros. Esto es lo que hace a una iglesia meramente irreprensible.